Buen día. Mi grupo y yo les vamos a exponer sobre la capacidad de goce y ejercicio. Los participantes de mi grupo son Jaiselan Luna, Yesenia Carrión Flores, Luz Crisóstomo Romero, Abigail Peso Matute, Julio Zulca Arias y la que le habla, Yubitsa Carrasco Romero. Procederé a hablar sobre la capacidad. La capacidad en términos generales es la aptitud de la persona para ser titular de derechos, adquirir obligaciones y ejercerlos por sí misma. Es tradicionalmente como un atributo de la persona, tales como el nombre, el domicilio, el estado, entre otros. Capacidad también se podría definir como el poder de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Esta capacidad está restringida a los derechos patrimoniales. Es también la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Todas las personas poseen capacidad desde el nacimiento, con independencia de la edad, estado civil o salud física y mental. Esta capacidad se adquiere en el momento del nacimiento y se pierde al morir. Esta se divide en dos tipos, que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Tal como se dice en el artículo 3 del Código Civil, toda persona tiene capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo se puede ser restringida por la ley. Las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Les paso a mi siguiente compañero. Quien le habla es la alumna Yesenia Carrión Flores y en esta oportunidad me dirijo a usted para hablarle sobre la capacidad de goce. La capacidad de goce es la aptitud que posee una persona física para ser titular de derechos y obligaciones. Estas se adquieren incluso antes de ser concebido, es decir, una persona no concebida aún, siendo un embrión humano, tiene derechos de acuerdo a leyes y tratados internacionales. A eso se le llama capacidad de goce, siendo una aptitud ser persona para poder ser titular de derechos y obligaciones antes de ser concebida o una vez concebida. La manera más fácil de entender qué es la capacidad de goce es que ésta se refiere a que el ser humano, independientemente de si cuenta o no con alguna discapacidad mental, puede ser titular de derechos y obligaciones por el simple hecho de ser humano. En el caso de las personas morales, ellas cuentan con capacidad de goce y ejercicio desde el momento de su nacimiento, siendo el nacimiento uno de los requisitos para que la persona adquiera la capacidad de goce pleno. Asimismo, la capacidad de goce es general y abstracta, ya que representa la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, aunque éstas no se puedan ejercer a nombre propio. La capacidad de goce los tienen los menores de edad y los adultos mayores, quienes no pueden controlar sus derechos por sí solos. En el caso de los menores de edad, son sus padres o tutores quienes se encargan de administrar alguna herencia o donaciones que hayan recibido. En el caso de los adultos mayores, se necesita comprobar mediante una interdicción que se encuentran mal mentalmente y físicamente y no tienen capacidad de discernir, para así nombrarles un representante y éste se encargue de crear relaciones jurídicas por ellos. Asimismo, el Código Civil peruano de 1984, en su artículo, menciona categóricamente a la capacidad de goce y ejercicio. Este artículo ha sido interpretado de diferentes maneras, pero la mayoría lo han interpretado de manera literal, como toda persona tiene el goce de sus derechos civiles, salvo
excepciones establecidas por la ley. Como otra perspectiva, la Academia Peruana entiende a la capacidad de goce como la capacidad de actuar, pero especialmente desde la Convención se ha ampliado para incluir ahora a la capacidad de goce como a la capacidad de usar. Algunos ejemplos de la capacidad de goce es la capacidad de legitimar hijos. El embrión humano la tiene antes de nacer para poder heredar, recibir legados o alguna donación. Tiene la capacidad de goce, mas no de ejercicio. La capacidad para contraer matrimonio es otro ejemplo. Todas las personas tienen derecho a contraer matrimonio, pero para poder hacerlo como negocio jurídico o acto jurídico es imprescindible la existencia de una determinada capacidad jurídica, tanto de las personas y la voluntad de los contrayentes, siendo esta sancionada por la ley. A continuación le doy el pase a mi compañera Luz, que les va a hablar sobre la capacidad de ejercicio. Buenos días, mi nombre es Luz Crisóstomo y estaré presentando el tema de la capacidad de ejercicio. En el derecho humano, por capacidad de ejercicio se entiende la capacidad para actuar en el derecho válidamente y va a depender de la capacidad natural de cada persona. Es decir, por ser un enfermo mental estaría limitada esa capacidad. Un ejemplo es la mujer, que por el hecho de ser mujer está permanentemente sometida a la tutela. Por lo tanto, esta es una limitación. Puede ser libre una ciudadana romana, pero necesita el consentimiento del tutor. Otra limitación tiene por razones de salud, como pueden ser los enfermos mentales o los pródigos. Los actos jurídicos requieren que el individuo que los lleva a cabo comprenda el acto jurídico, su trascendencia y tenga la capacidad suficiente para ejecutar su voluntad. Para reunir estos requisitos es necesario que el individuo haya alcanzado un desarrollo intelectual que se considera que se alcanza con el desarrollo físico, es decir, en la pubertad. Por otro lado, en el contexto nacional, la capacidad de ejercicio o de obrar es la actuación que tienen los sujetos de derecho para poder adquirir derechos y cumplir obligaciones, de las cuales antes solo eran titulares y ahora pueden ejercerlos por sí solos. La nombra en nuestro Código Civil en el artículo 42. En este menciona que todas las personas mayores de edad tienen la capacidad de ejercicio sin discriminación alguna. Igualmente dice que tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 y menores de 18 años que contraigan matrimonio o ejerciten la paternidad. La incapacidad se puede desarrollar de dos tipos. La incapacidad absoluta está en el artículo 43 del Código Civil, donde se menciona a los menores de 16 años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. El otro tipo es la capacidad de ejercicio restringida, que está en el artículo 44, igualmente en el Código Civil, donde se menciona a las siguientes personas: los mayores de 16 y menores de 18 años, a los pródigos, los que incurren en mala gestión, a los ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren de pena y llevan anexa la interdicción civil, y las personas que se encuentren en estado de coma siempre que no hubieran designado un apoyo con anterioridad. Las personas con capacidad restringida deben contar con un representante legal, el cual ejercerá los derechos según las normas referidas a la patria potestad, la tutela o curatela. Si bien no se mencionan a las personas con trastornos mentales, el artículo 45 dice que toda persona con discapacidad que requiere el apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlo. Finalmente, hubo una modificación en los artículos 43 y 44 del Código Civil, eliminando la incapacidad para aquellos que se encuentren privados de discernimiento, que estaba relatado en el artículo 43, y también para los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Esos dos últimos del artículo 44. Además, al señalarse de manera expresa en el artículo 42 que toda persona mayor de 18 años tenga plena capacidad de ejercicio, incluiría a todas las personas con discapacidad, poniéndolas en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de que usen o requieran de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Buenos días,
Soy Hazel Melissa Van Luna y voy a exponer las comparaciones de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio que existen entre los países de Perú y Guatemala. Punto número 1. En ambos países, la capacidad de goce se adquiere desde el momento de la concepción. Esto significa que desde ese momento la persona es considerada sujeto de derechos. En este sentido, el concebido tiene la capacidad de goce, pero suspendida, ya que para atribuirle los derechos patrimoniales es necesario que primero éste nazca vivo. Punto número 2. En el Perú, las personas para adquirir su capacidad de ejercicio necesitan cumplir su mayoría de edad, que es a los 18 años. Y se adquiriría siempre y cuando estas personas no sean declaradas incapaces. Si no es el caso, tendrían su capacidad de ejercicio y su capacidad de goce. En Guatemala también se adquiere la capacidad de ejercicio cumpliendo la mayoría de edad, que es a los 18 años, siempre y cuando ésta no sea declarada incapaz. Si no es el caso, las personas adquirirían su capacidad de ejercicio dejando atrás su capacidad de goce. Tercer punto. Si bien se mencionó anteriormente, en el Perú las personas tienen su capacidad de ejercicio a los 18 años, no tienen capacidad de ejercicio para adoptar a un menor cumpliendo esta edad. Es necesario que tenga 25 años, ya que para obtener la capacidad de ejercicio es de forma gradual. Y para poder adoptar al menor, tiene que tener al menos una diferencia de edad de 15 años con el niño o niña que va a adoptar. En Guatemala es similar, aunque la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años. Para adoptar y tener el ejercicio de hacerlo, es necesario que cumpla 25 años y que tenga una diferencia de edad de 14 años con el niño o niña que va a adoptar. Punto número 4. En el Perú, para contraer matrimonio civil en un menor, es necesario que éste tenga 16 años cumplidos, exprese su voluntad de casarse y que tenga el permiso y consentimiento de sus padres, ya que este es aún un menor de edad. Mientras que en Guatemala, el decreto número 13/2017 de su Código Civil establece que ningún menor de edad puede contraer matrimonio. En el caso práctico se nos presenta una demanda por alimentos por parte de Martina Salas Zúñiga en representación de su menor hijo, Cristian Choque Salas, en contra del demandado y padre del menor, Wilber Choque Zúñiga. La pretensión de la demanda es que el demandado, en su posición de padre y obligación, acuda con la suma de 300 nuevos soles de forma mensual, pues el demandado, desde el nacimiento de su menor hijo, se estaría descuidando de sus obligaciones, dejándolo en abandono tanto moral como material. Y es por tal que años anteriores se había firmado un acta de conciliación donde él voluntariamente estaría reconociendo al menor alimentista e hizo un compromiso por alimentos a la suma de 50 nuevos soles, el cual no se estaría cumpliendo hasta 9 años más tarde, donde el demandado estaría realizando un depósito por la suma de 200 nuevos soles. Actualmente, la madre del menor no cuenta con otra carga familiar y además de ser ama de casa, por lo que no se le permite cubrir con los requerimientos mínimos de su menor hijo, muy al contrario del demandado, que cuenta con un trabajo estable. Sin embargo, no ha cumplido con acudir económicamente a su menor hijo, por lo cual se estaría solicitando en sede judicial que se le otorgue la pensión alimentaria demandada.
En las condiciones para otorgar alimentos, se observa que la ley determina como condiciones para fijar la pensión de alimentos el artículo 458 del Código Civil, en el cual nos señala que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades del que debe darlos, atendiendo a las circunstancias personales de ambas partes, especialmente a las obligaciones en las que se halle sujeto el deudor. Por tal, no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos. También tomando en consideración el artículo 93 del Código de los Niños y Adolescentes, el cual nos señala que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos. Por tal, la obligación ante un menor sería tanto del padre como de la madre. Se nos presenta también en estricto cumplimiento de las normas que garantizan el debido proceso, en el cual se ha otorgado al demandado la posibilidad de contestar la demanda, contradiciéndola o no. Precisamente en cumplimiento del principio del derecho de defensa del que gozan ambas partes. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, el demandado no se habría presentado y no lo habría hecho. Y según la versión de la demandante, en fecha y hora programada para la audiencia única, el demandado se había presentado en las instalaciones, fuera de las instalaciones del juzgado, mas no ingresó a su interior y así poder escuchar la versión del obligado, debiendo contenerse con la secuela del procedimiento, situación que ésta debe ser apreciada por el personal del juzgado. También, en el artículo 412 del Código Civil, nos establece que la imposición del demandado tiene responsabilidad alimentaria y se encuentra con razones suficientes para litigar. Por tal, debe exonerarse el pago de las costas y costos del proceso. Es por estas razones que se estaría declarando fundada la demanda impuesta por Martina Salas Zúñiga en representación de su menor hijo con Wilber Choque Zúñiga sobre la prestación de alimentos. Por lo tanto, se ordena y dispone que el obligado cumpla con acudir en calidad de alimentos con la suma de 100 nuevos soles en forma mensual de sus ingresos económicos del demandado a favor de su menor hijo, Cristian Choque Salas, y se dé fiel cumplimiento consentido y o ejecutariada que quede en la presente sentencia, sin costas ni costos. Asimismo, se pone en conocimiento del demandado que ante el incumplimiento de la pensión alimentaria, se procederá con lo dispuesto por la Ley 28970, que es la ley del registro de los deudores alimentarios morosos a nivel nacional. Buenos días, les saluda Julio Zulca Arias en esta oportunidad para hablarles de la jurisprudencia en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio respectivamente. Para hablarles de la jurisprudencia peruana, tenemos que hablar pues del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, a las cuales estamos adscritos, que en su artículo 2 ya nos habla del tema de apoyo y ajustes razonables. Para ello, el Perú, en su nueva Ley General de Personas con Discapacidad, nos dice en su artículo 2 que aquellas personas que tienen deficiencias físicas o sensoriales y que al interactuar con el entorno no debe haber impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Para la jurisprudencia 1 tenemos el proceso de amparo que presentó el demandante Edwin Béjar contra el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual él postulaba para fiscal, siendo invidente desde los 18 años, pasa la primera etapa y cuando va a dar su examen pues se da con que no puede rendirlo porque no había las condiciones, por lo cual terminó siendo apartado, lo que motivó que inicie el proceso para la aplicación de los ajustes razonables, con lo cual la institución tenía que habilitar pues, los medios adecuados para que él pueda rendir sus exámenes en igualdad de condiciones que los otros postulantes. Él logra ganar el proceso contra los argumentos del Consejo Nacional, quienes recurrían a la ley orgánica del Poder Judicial que decía que una persona con discapacidad no puede ser miembro porque tiene que tener, el fiscal pues hace capacidades operativas y todo lo demás, pues, ¿no? Y por lo tanto no era uno de sus argumentos a lo cual recurrían también
a sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, etcétera, pues, ¿no? Para el caso Berja, él logra ganar, en la primera oportunidad no ingresa, pero en una segunda oportunidad logra pues su objetivo. La segunda jurisprudencia, caso de interdicción. El objetivo de los hermanos Wilma y Rubén era que puedan nombrarse sus apoyos respectivos, en este caso su madre y hermana como curadores, para que puedan asistirlos, en este caso, porque ellos tenían el caso de esquizofrenia paranoide, lo cual no eran personas pues que puedan estar bien de salud, ¿no? En todo este caso, ellos logran la interdicción, para lo cual pueden acceder a los seguros médicos que dejara su señor padre y la pensión pues que les corresponde. Para el tercer caso de jurisprudencia, tenemos una impugnación de paternidad del demandante Reini Inga, a lo cual él había procreado un menor, pero él no tuvo conocimiento de ello. Él se entera a los años, al fallecimiento de la persona que lo había inscrito, o sea, su padrastro. Él se entera de esto y inicia una impugnación de paternidad. Aquí lo que se logra es la inaplicabilidad del artículo 400 del Código Civil, que daba un plazo de 90 días. En este caso, el plazo ya se había superado en el tiempo, y pues el señor Inga logra pues el restablecimiento de su derecho de paternidad. El cuarto y el último caso fue llevado al Tribunal Constitucional, y en esta jurisprudencia se logra pues la restitución de derechos de agravio constitucional. En este caso parte la demanda por un habeas corpus, lo cual lleva al Tribunal Constitucional a recurrir un recurso de agravio constitucional contra la primera resolución, en este caso que fue denegada. Para ello el tribunal recurre, entre sus argumentaciones, al mismo comité de la ONU, el cual en el 2012 requirió al Perú que derogue la interdicción y la curatela, y que las personas que se reconozca y que se regule la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Entonces aquí tenía que el Perú regular los apoyos y salvaguardar para dichos fines, no solamente para este caso, sino para todos los demás casos que hubieran. Y el TC resolvió para esta demanda declarar fundada la demanda por la vulneración de los derechos de libertad individual de conformidad con el artículo 63 y 66 de la presente sentencia, con lo cual se tenía que quitar las rejas, tapiado de ventana y todo lo demás que era el proceso original del señor Guillén en este caso, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.